Bienvenido al estudio bíblico de Hebreos capítulo 13. Es el último de los capítulos de este libro, que ya estamos finalizándolo en este día. Estamos compartiendo ya las últimas instrucciones, deberes cristianos, orientaciones cristianas que el autor de esta carta nos deja para todos nosotros. No te lo pierdas, estudiemos juntos la palabra del Señor. Bueno, qué felicidad, llegamos al capítulo 3, el último de los capítulos del libro de los Hebreos, un libro profundo, doctrinal, maravilloso. Pero en este último capítulo, el autor de esta carta nos da una serie de instrucciones, de deberes cristianos que nosotros tenemos que vivirlo, desarrollarlo en nuestra vida. Y el primer versículo arranca diciendo, permanezca el amor fraternal. Lo primero que tenemos que hacer es entender que debemos amarnos unos a otros. Es fundamental el amor de uno hacia el otro. Amaos unos a otros. Ese es el segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, esto es un deber que debemos vivirlo constantemente. También debemos amar a los extraños, dice el versículo 2, no olvidéis de la hospitalidad, porque algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles, y hace referencia a Abraham y a Sara, ¿no? Es importante amar aún a aquellos que no conocemos y que nuestro corazón esté abierto en el amor cristiano hacia ellos. También el versículo 3 dice, acordaos de los presos, debemos amar a aquellos que están pasando por aquellas dificultades como los presos o cualquier otra dificultad y no olvidarnos de ellos como si también nosotros estuviésemos juntamente con ellos presos. Ya en el versículo 4 nos dice que debemos amar a nuestro cónyuge, ¿sí? Dice que sea honroso en todo el matrimonio. Debemos guardar nuestro amor, nuestra fidelidad para nuestro cónyuge, para tu esposa, para tu esposo, guardarlo en amor. El versículo 5 dice, no debemos amar al dinero, no sea vuestra costumbre sin avaricia, contentos con todo lo que ahora tenéis. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que nuestro amor no esté puesto en el dinero. Nuestro amor no esté puesto en las cosas materiales. Si no seamos avaros, si no seamos dadivosos, entendiendo que Él es el que nos sustenta y nos sostiene constantemente. Dice el versículo 6, de manera que podés decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios promete ser nuestro auxiliador constante, presente en nuestra vida. Entonces en Él podemos estar confiados. El versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios. Dice, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Honremos a nuestros pastores. Honremos a aquellos hombres que están enseñando y predicando la palabra de Dios. Al final voy a dar una pequeña meditación sobre esto y sobre los otros versículos que habla sobre este tema específicamente. Hay un principio en el versículo 8 muy importante que debemos nosotros considerar constantemente en nuestras vidas. Dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Debemos entender este principio. Jesucristo no cambia. Debemos afirmar nuestros corazones en la santa palabra de Dios, en la doctrina. Versículo 9 dice, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y de extrañas, porque buena cosa es afirmar nuestros corazones con la gracia y no con vianda, que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ella. Debemos afirmar nosotros en su palabra nuestros corazones, entender que todo lo que está en su palabra, vamos adelante, está muy bien, excelente, eso vivamos, practiquemos y enseñemos. Pero lo que está fuera de su palabra, no hagamos oído, no prestemos atención. Es necesario que filtremos toda enseñanza, toda palabra que escuchamos por allí por algunos predicadores en diversas iglesias, en diversos públicos, a través de la palabra de Dios. En los versículos 10 al 13 nos enseña que debemos identificarnos con el Evangelio de Jesús, con el Evangelio de la cruz. Tenemos un altar, la cruz. Entonces debemos identificar nuestra vida
con toda amplitud, con toda sinceridad, sin temor alguno, con la cruz de Cristo. En el versículo 14 nos enseña que debemos soñar con nuestra futura ciudad, nuestro futuro hogar, nuestra futura morada, dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Nosotros no estamos para estar eternamente en este lugar, no estamos para hacer morada sobre este lugar en este tiempo y en este sistema de este mundo, sino que estamos como peregrinos de paso, con nuestra cabeza esperando aquella ciudad celestial preparada. Así que nuestra cabeza, nuestro pensamiento, nuestra mente debe estar pensando, no en ver cómo cambiamos la situación de este mundo, porque no vamos a cambiar el sistema de este mundo, sí los corazones con el Evangelio, con el poder del Evangelio de Jesucristo. Pero este mundo ya tiene su condena, ya está condenado. Ahora nuestra vida, nosotros debemos visionar estar allí en la patria celestial que nos aguarda. Dice el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesucristo, por medio de Jesucristo. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Siempre, siempre. ¿Qué cosa? Sacrificio de alabanza, algo que esté completamente comprometido nuestra vida, totalmente entregada a adorar a Dios, a sacrificarnos en alabar al Señor, es decir, frutos de labios. No es que tengamos que sacrificar nuestra vida y matarnos, no habla de ese tipo, sino de fruto de labios, sacrificio de alabanza, que confiesen su nombre, alabanzas que agraden a Dios, glorificar el nombre del Señor, adorar a Dios con todo nuestro ser, con todo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, quien hizo la obra redentora por cada uno de nosotros. Por eso tenemos esta confianza, tenemos un altar que es la cruz de Jesús, esa cruz allí en el Gólgota, es nuestro altar. Y tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Gloria a Dios. Qué bendición maravillosa de poder tener y vivir esta comunión con Dios. Y nos dice este autor, debemos entender que siempre, constantemente, por medio de su poder, por medio de Él, vamos a realizar sacrificio de alabanza, de que son fruto de nuestros labios, que nuestros labios confiesen y glorifiquen su nombre. La alabanza de labios, de fruto de labios, no es el único sacrificio o la única adoración, la única alabanza que le agrada a Dios. Dice el versículo 16, y de hacer el bien y la ayuda mutua no nos olvidemos, porque de tal sacrificio también se agrada Dios. En el versículo 17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, asumiendo que ellos tienen el carácter que está mencionado en el versículo 7 de este mismo capítulo. Acordad a vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. De esa manera debemos nosotros también entender y obedecer. Ahora vamos a desarrollar al final en estos versículos que están en el versículo 7 y estos siguientes versículos que hablan sobre la función pastoral, sobre el rol del miembro de la iglesia en relación a su pastor. Versículo 18, la necesidad de orar por nosotros, por los pastores, orar por nosotros. No es una actividad de vez en cuando o de un día, sino continuamente, velando, orando por nuestros pastores. Mas os ruego que lo hagáis así, versículo 19, para que yo sea restituido más pronto. Es necesario la oración, porque la oración mueve montaña, elimina obstáculos, acelera el poder, la gracia manifiesta de Dios en muchas situaciones, en muchos lugares. Cuando la iglesia clama, algo sucede, porque Dios está viendo la disposición de buscarlo, la intención en la actitud, en el tiempo, en la expresión, en la boca, en los labios de aquellos que claman de hacer su voluntad y en primer lugar y como prioridad buscándolo al Señor. En los versículos 20 al 25 están las bendiciones y salutaciones finales. Estas bendiciones se
se presentan, en primer lugar, reconociendo los atributos de Dios. Y dice, y el Dios de paz, paz, Dios es paz, el primer atributo que se menciona aquí. Dice que resucitó de los muertos nuestro Señor Jesucristo, el poder de Dios que hizo resucitar al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Habla aquí del cuidado amoroso de Dios, todos los atributos. Y el versículo sigue diciendo, por la sangre del pacto eterno, el gran dador de ese amor, porque no hubo otra manera y mayor expresión de amarnos que aquella expresión y aquel sacrificio y aquel precio que pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. O haga apto para toda buena obra, que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Y termina ya diciendo el versículo 22, os ruego, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación. Él sabía que había sido un poco dura, pero era necesaria para levantar los ánimos de aquellos que tenían los brazos caídos, las rodillas paralizadas, que habían empezado a declinar en la fe cristiana. Era necesario hablar de la manera y presentar esta carta de la manera que la presentó el autor de los Hebreos. Dice, sabed que está nuestro hermano Timoteo en libertad, el cual, si viniere pronto, iré a verlo. Tenía una relación con Timoteo, conocedor de la vida, y quién era Timoteo se nota que era el autor de esta carta. Dice, saludad a vuestros pastores. Oh, qué bueno esto. Habla de la comunión, de la necesidad de la comunión unos con otros. Saludad a vuestros pastores. Así que es necesario el saludo, la confraternidad, el amor fraternal, la comunión de unos con los otros, porque dice también, y a todos los santos, no solo los pastores, sino a todos los santos, los de Italia os saludan. Así que el saludo no solo era con la iglesia local, sino con todos los pastores, con todos los santos, y aún desde lejos estaba el saludo allí presente, unos con otros. Y la gracia sea con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. Y quiero terminar con esta reflexión, con este deber de la iglesia, de los miembros de la iglesia para con su pastor. Espero que se me entienda bien lo que digo, porque yo soy también pastor. Dice el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y el versículo 9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ella. Acuérdate de tu pastor, del deber tuyo, deber de cada uno de nosotros con nuestros pastores. En primer lugar, hay que entender esto, que hay que sostenerlos a cada uno de ellos. Es necesario. El pastor necesita de nuestro sostén. Y cuando hablo de nuestro sostén, no hablo simplemente de una cuestión monetaria, aunque si vamos a 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17, nos habla que el obrero es digno de su salario y no pondríamos bozal al buey que trilla. Está bien, pero no hablo solamente de sostenerlo económicamente, que si lo haces está muy bien, pero hablo de sostenerlo en la comunión constante, en cómo está pastor, cómo se encuentra, porque el pastor también es una oveja de Jesucristo. El pastor también sufre las mismas cosas que vos sufrís, porque el pastor también padece las mismas necesidades y vivencias que le tocan padecer, porque el pastor también se duele, porque el pastor también se enferma, porque el pastor también tiene que pagar los impuestos o las cosas que tiene que ir al mercado a comprar, porque el pastor también es como vos y como cualquier otro de que se congregan en tu iglesia. Nosotros debemos sostenerlo con nuestra comunión constante con Él. ¿Cómo está? No esperar siempre que nos diga Él cómo está, sino cómo está usted, cómo están, cómo está su familia, cómo está su hogar, cómo está. Esa comunión alienta, fortalece, edifica mucho
la vida pastoral, a la familia pastoral. Nosotros debemos sostenerlo también en oración constantemente. Por eso en el versículo 18 dice el autor, orá por nosotros. En el versículo 19, mas os ruego otra vez que hagáis así. Oremos uno por los otros, oremos por nuestros pastores, quienes ellos son los que tienen que dar cuenta delante de Dios. Dice, es necesario para que la palabra de Dios fluya por sus labios, en sus vidas, no solo que la vivan, sino que la enseñen con sabiduría, con temor, con temblor en cuanto a las cosas de Dios. Oremos por nuestros pastores para que la sabiduría, la gracia, la inteligencia de Dios esté sobre sus vidas. Así que es nuestro deber sostener a nuestros pastores. En segundo lugar, también hay que sujetarse a los pastores. Dice el versículo 17, obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Y a veces nosotros podemos malinterpretar este tema o estas palabras en cuanto a sujetarse. ¿Hasta cuándo me puedo sujetar? Bueno, es importante que esté ligado con todo este capítulo y que esté ligado con el versículo 7. Considerad, decía el versículo 7, cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Aquellos hombres de Dios, varones de Dios, que enseñan la verdad de la palabra de Dios, la sana doctrina, como dice Tito en su palabra, en el escrito allí de Pablo a Tito, en capítulo 2, la verdad del Evangelio, aquellos hombres que han estado enseñando, predicando, es necesario que nosotros aprendamos a sujetarnos adecuadamente, a obedecerlo y también adecuadamente estar sujetos a ellos, porque ellos tendrán que dar cuenta delante de Dios conforme al llamado y al ministerio que Dios le ha puesto. Dice en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 3 que nosotros no tenemos los pastores, dice que tenemos, dice Pedro, a que tenemos que apacentar la grey, dice no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, dice, y versículo 3 dice no como quien tiene señorío sobre los que están a vuestros cuidados, sino siendo ejemplo de la grey. No está el pastor para ser el amo y señor de la congregación y de las ovejas y decirlo o hacer porque yo digo. No es un tirano, no es un dictador, no es un manda más por manda más que se crea. No, el pastor es uno que obedece a aquel que lo llamó y debe estar sujeto también a aquel por quien fue llamado al ministerio. Y no está para lastimar a la grey, no está para golpear a las ovejas, está para compartirle la palabra de Dios, para alimentarla, para pastorearla, para exhortarla cuando fuese necesario, pero con amor, tratando de corregir si hay algo que corregir y de encaminar si hay algo que encaminar, de orientarla a la verdad, al propósito, a la vivencia del Evangelio de Dios. Por eso nos enseña a sujetarnos a estos hombres que con temor enseñan la palabra de Dios, que practican y viven la doctrina del Señor y no la que se inventa. Eso ya no, ya es otra cosa. Es importante estar sujeto a esos hombres que han enseñado la palabra del Señor. Y ojo, y nos advierte que no nos dejemos llevar por doctrinas diversas y extrañas que hoy en día surgen y salen y cada día se escuchan cosas novedosas, raras, que no tienen que ver con la palabra de Dios, que tuercen, dicen una mitad verdad, una mitad mentira y una gran exageración, cuando a veces estos hombres que tuercen la palabra, que tratan detrás del púlpito ocupar un espacio que no le corresponde porque se han desviado de la verdad de la palabra de Dios. Por eso el autor de esta carta nos advierte que nosotros estemos atentos, que no nos dejemos llevar por doctrinas diversas y extrañas, sino que estemos afirmados nuestros corazones en la palabra de verdad, en la palabra de Dios, que estén afirmados nuestros corazones con la gracia y no estar sujeto a estas viandas, a estos intereses de estos personajes que en el nombre de Dios se paran detrás de un púlpito y dicen cualquier cosa menos la palabra del Señor. Usar la Biblia como filtro en todo lo que escuches para que de esa manera encontremos y sepamos discernir lo que es cierto con lo que no lo es.
Entonces dijimos, acuérdate de sujetarte, acuérdate de obedecerlo, acuérdate también de apoyarlo. Hay un pasaje en Crónicas, capítulo 32, versículo 3, donde el rey Ezequías se ve allí invadido por los asirios y ellos han cercado, han invadido Judá. Entonces él pide consejo a los príncipes y a los hombres que tienen temor, y pide consejos a ellos y habla a ellos diciéndole que era necesario que puedan secar y cerrar todos los pozos que están afuera de la ciudad, para que esta gente que estaba invadiendo Judá no pudiesen tener agua. Y dice la Biblia al final de este versículo 3 del capítulo 32 de Segunda de Crónica, dice, y ellos le apoyaron y tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque el conjunto del pueblo, el conjunto del equipo de todos, los príncipes, todos se pusieron de acuerdo en apoyar esa idea, en apoyar eso, porque era un beneficio para todos. Apoya a tu pastor. Cuando el pastor te dice, vamos a predicar, venga al culto, vamos a hacer esto, hagamos lo otro, apóyalo, porque seguramente él está tratando de guiar tu vida, de desarrollar tu vida en el ministerio en que Dios ha dado a él, a vos y a la iglesia, para que lo vivamos y sirvamos a Dios de la mejor de las maneras en que podemos hacerlo, es bajo su voluntad. Y el pastor vela y ora por tu vida. Quería terminar con esto. Lo he compartido de todo corazón y espero que haya sido de gran bendición para todos ustedes. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y que Dios nos ayude a todos a ser fiel en todas las cosas que el Señor nos ha encomendado. Dios te bendiga. Nos encontramos la semana que viene.